En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, estimados auditores. Estamos en otro día lunes luminoso, gracias a Dios. Ya salió un poco más el sol, helado pero luminoso al fin. Un día lunes de octubre, primera semana de octubre, esperando lo que nos viene este mes respecto a muchas cosas en el país, pero ya hablaremos de eso. Saludamos a nuestro radiocontrolador Claudio Alvarado, que nos acompaña lunes a lunes. El programa Revelando, auspiciado por Asofar. Este día lunes estoy yo, María Eugenia Martínez, quien las acompaña. Y también recordamos que nuestro programa Revelando es auspiciado por Asofar, Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro. Todos los días lunes en el 89.5 del dial FM y 840 AM, de 18 a 19 horas, aquí presentes con ustedes. Esta tarde tenemos a nuestros invitados que hacía un par de semanas que no estaban con nosotros, Maximiliano Duarte y Víctor Inostroza, la Fundación Piensa, porque la verdad que ya se están viniendo temas cototos para el país, cototos como se dice vulgarmente, pero temas difíciles como son la Constitución, el Consejo, etcétera, etcétera, y estamos con inquietudes varias y estamos con ideas varias que tenemos que mostrarle y presentarle a nuestros auditores, porque como les digo, es difícil y es un tema que hay que zanjar antes del 17 de diciembre y antes de noviembre en realidad. Y tenemos que saber muchas cosas y para eso tenemos que informarnos. Y aquí estamos para informarles y queremos todo este tiempo que queda prácticamente estar informándolos de lo que va a pasar de nuestra Constitución. Maximiliano, te damos las buenas tardes. Víctor, te damos las buenas tardes. Estamos felices que estén con nosotros. Son muy preparados ustedes y por eso los invitamos permanentemente. Muchas gracias, María Eugenia, por la invitación. Estoy encantado de estar en este programa y a conversar también sobre los temas que son los más urgentes hoy en día, ¿no? El tema constitucional, como tú decías, ojalá cerrarlo de buena manera, de forma informada, porque hay un plebiscito con voto obligatorio el 17 de diciembre. Sí, muy buenas tardes, María Eugenia, a Claudio, a Maximiliano y a toda la gente que nos escucha. Un gusto volver a estar contigo un lunes y también para hablar de lo que se viene y de este cortito periodo que queda de año, pero muy intenso. Sabemos que un corto periodo, lamentablemente tenemos que informarnos en un corto tiempo, eso es válido, y tenemos que informarnos, y eso es algo que parece que nuestra ciudadanía, que está media fatigada de todo lo que es Constitución, no quieren saber. Llevamos del año 2020 con este tema, apruebo, rechazo, se viene, no se viene. Entonces la verdad es que queremos nosotros informarles a nuestra ciudadanía, porque nos damos cuenta que no tienen mucho tiempo ellos de leer a lo mejor, o de saber definitivamente de qué se está tratando estos temas. Maximiliano, te doy la palabra. Mira, de hecho nosotros acabamos de publicar una encuesta. Nosotros hace poquito publicamos la encuesta de opinión política, que es sobre las autoridades de la región, pero ahora nosotros publicamos un módulo o una encuesta, mejor dicho, que se llama encuesta constitucional, y nosotros lo que hacemos es preguntarle a los habitantes de la región de Valparaíso, 1.674 habitantes de la región de Valparaíso, para conocer su postura respecto a varios temas que hoy se están discutiendo con el Consejo Constitucional, para saber cuáles son sus emociones respecto al proceso y para saber qué tan informados están. Y de hecho, tú señalabas que tenemos muy poco tiempo para informarnos, y tenemos muy poco tiempo para informarnos, pero lo más grave es que la gente está poco informada, ¿sí? Ese es el punto, porque quizás no sería tan problemático la cuestión del tiempo si es que ya tuviésemos una base sólida de conocimiento a nivel regional, pero los datos de nuestra encuesta muestran que un 78% de los encuestados está poco o nada informado del proceso constitucional. O sea, prácticamente 8 de cada 10. O 4 de cada 5, como uno lo quiera decir. Pero esa cifra es más preocupante, porque esa pregunta, ¿qué tan informado estás tú?, es una pregunta que incluso puede tener un sesgo metodológico. ¿Por qué? Porque las personas tienden a no responderle al encuestador de que son poco informados para no revelar, por así decirlo, ignorancia, ¿no?
Si uno le pregunta qué tanto sabe usted de política o algo, usted no va a decir, no, yo no cacho nada. Claro. Y esa es una pregunta que, de hecho, podría uno decir que tiene un sesgo, ya que la gente tiende a ser más cauta al manifestar su ignorancia o no información respecto a un tema. Pero aún así, esta encuesta nos muestra que 4 de cada 5 personas, 8 de cada 10, saben poco o nada. O sea, uno podría incluso intuir que quizás la cifra es mayor, lo cual pero ya 78% de base es grave, ¿no? Y es un tema también que es muy importante, porque cuando uno ve los datos de nuestra encuesta, uno también se puede encontrar con alguna incongruencia o cierto desajuste. La gente valora muy mal este proceso. La cifra de valoración es menor al 10% de quienes valoran con nota 6 o 7. Sin embargo, cuando uno pregunta a nivel de temas, uno ve que el Consejo Constitucional o alguna de sus propuestas parece estar muy en sintonía con lo que quiere la ciudadanía. Mira, fíjate qué contradictorio. Por ejemplo, cuando uno pregunta a la ciudadanía qué prefiere, si que haya votar por lista abierta o cerrada, pero con otro fraseo. El fraseo, de hecho, es para asegurar la representación de las distintas visiones de la población, es mejor votar por una lista completa, lo que se llama lista cerrada. Uno vota por la lista independiente de quién sea la persona. Candidato, claro. Uno vota por la idea. O si uno prefiere que los ciudadanos voten por individuos. Claro, ¿no? una lista abierta. Lista abierta. Bueno, gran parte, el 50% de los encuestados prefiere esta segunda oración, el 35% es neutro, y solo el 17% está a favor de la lista abierta. O sea, la diferencia es más del doble. Y eso es justamente lo que está en la propuesta. Se discutió en su momento si iba a ser lista abierta, cerrada, y al final se prefirió justamente las listas abiertas, con un elemento que es diferenciador, que compartiéndose este diagnóstico de que está fragmentada la política en Chile, de disminuir los partidos políticos para preferir acuerdos, ¿no? Claro. Y nosotros justamente hicimos esa segunda pregunta aparte. Le preguntaba a la persona, ¿qué prefieren? O con cuál frase usted se identifica. Frase 1. Es importante que hayan muchos partidos representados en el Congreso, aunque ello dificulte la gobernabilidad. O sea, más partidos, mayor representatividad, pero menor gobernabilidad. O le preguntamos, la segunda frase es preferible pocos partidos políticos en el Congreso capaces de llegar a acuerdo, aunque eso afecte la representatividad. Es decir, mayor gobernabilidad, menos partidos políticos, pero con eso se afecta la representatividad. Y las personas están en favor de la segunda oración. Aquí nuevamente la diferencia es más del doble. Un 51% prefiere esta segunda frase, es decir, menores partidos, mayor gobernabilidad, pero menor representatividad. Y solo un 22% prefiere más partidos, lo que redunda en menor gobernabilidad. Y eso es justamente lo que se aprobó en el Consejo. Entonces ahí uno ve que hay ciertos puntos de encuentro entre lo que la ciudadanía dice manifestar cuando uno le preguntan por temas aislados, a cuando uno le pregunta a la ciudadanía por el proceso en su conjunto, ¿no? Entonces, si uno llega a hilar fino, y lo que uno debe aprender acá, o debe entender, si uno es capaz de transmitir a la ciudadanía de que algunas de sus inquietudes efectivamente han sido recogidas en esta propuesta constitucional, que aún no es definitiva, por cierto, Claro. Es posible que la brecha de apruebo o de a favor y en contra se disminuya. Y de hecho hay algunos sondeos incluso complementarios que han salido a este fin de semana que también dan luces en ese sentido, que mientras más informada está la gente, mayor disponibilidad hay a la opción a favor. Claro, eso es lo que queremos como ir comentándole a nuestros auditores para que permanentemente se vayan informando y sepan a través por lo menos de los medios, en este caso la radio, ¿no es cierto?, nuestra radio portal, nuestro programa Revelando, que efectivamente de qué se está tratando y por qué ellos votarían a favor. Sí, señalar que Maximiliano yo creo que hace un punto y toma una de las teorías que están recogiendo personas que quieren ir a favor, que en la medida que la persona se va informando, va a ir decantando su voto a favor. Perfecto. Entonces, por así decirlo, este dato de que 8 de cada 10 personas no están informados sobre el proceso constitucional, de alguna forma le da alguna esperanza a las personas que quieren que esto se cierre el 17 de diciembre. Entonces, también se junta también con que determinadas inquietudes de la ciudadanía, como el derecho preferente de los padres a educar a los hijos, que la toma la nueva Constitución, mayor gobernabilidad en desmedro de mayor representatividad, que es lo que señalaba Maximiliano, también puede ir generando que la gente se vaya tomando posición a favor de la propuesta del 17 de diciembre. Sí, y es un tema que yo creo que la ciudadanía lo detecta, el de la gobernabilidad versus la representatividad. Antes de la reforma que se llevó a cabo en el gobierno de Michelle Bachelet, que cambió el sistema binominal por el actual sistema de Hunt o de Hunt,
¿cómo se llama? Y el nuevo partido, ¿no? ¿Ah? No- Habían 8 partidos que representaban, que estaban representados en el Congreso Nacional. Hoy día son más de 20. Entonces, Imagínense. O sea, con eso va muy difícil. es muy difícil llegar a acuerdos, como por ejemplo el gran acuerdo de pensiones que está pendiente, ahora el acuerdo de seguridad, donde uno de repente con la ley de usurpaciones que se vetó, uno no entiende muchas veces lo que quiere el mismo gobierno. Algunas veces el gobierno quiere aprobarlo porque tomó el proyecto presentado en el Senado como parte de su agenda de seguridad y ahora lo veta. Entonces, esto es lo que genera la gran dispersión de fuerzas, porque al final el gobierno tiene que tratar de sacar algo, porque si no se va a quedar con las manos vacías, que es lo que... Y siempre pasa esto. O sea, piensa que con el sistema binominal lo que se produce, uno de los beneficios es que uno sabe cuál es su interlocutor. O sea, si yo soy del oficialismo, sé con quién tengo que hablar de la oposición. Hoy día, claro, hay tal fragmentación en el mismo gobierno, donde hay entre movimientos políticos, A favor y en partidos, más de contra, 10, claro. uno al final dice, ¿con quién hablo, no? ¿Con quién me entiendo? Porque puede que yo me entienda con alguien y llegamos a acuerdo, pero resulta que él tampoco me asegura que los caudales de votos que yo pienso que representa. Entonces, esos problemas de fragmentación, yo creo que sí, como dice Víctor, hay conciencia hoy en día. Y la gente lo percibe, ¿eh? Sí. La gente realmente lo percibe. Y bueno, yo me quiero tomar un poco las palabras que señaló en un encuentro que tuvimos en Fundación Piensa con Evelyn Matei, que decía, oigan, ella decía, yo no estoy de acuerdo con la gente que señala, esto es cosa que lo vea el Congreso, que lo solucione el Congreso y ya. ¿Por qué? Es imposible que se pongan de acuerdo 21 fuerzas para sacar una nueva constitución. Muy es difícil. imposible. Imagínense, está esta norma que no le da representatividad a los parlamentarios que su partido obtenga menos de un 5%. Imagínense, eso lo vayan a aprobar en el Congreso. Hay muchos partidos que quedarían afuera. Claro. No está en sus intereses quedar afuera, ¿no? Tener que forzadamente crear alianza o unirse, como es lo que se propone algunas veces en el Frente Amplio, que son tantos partidos que deberían unirse para no quedar fuera de ese pacto, claro. Entonces, ¿cuáles son los incentivos para los parlamentarios en el Congreso a aprobar esa norma? Ninguno, ¿no es cierto? Entonces ahora, con esta nueva Constitución, es una gran oportunidad Un avance, que tenemos para mejorar el sistema político. Al final. Yo creo, siguiendo esa misma línea, que si es que hay un tema que es efectivamente constitucional e importante resolver y que no se va a resolver en el Congreso, es justamente este. Como dice Víctor, ¿quién va a votar por su propia desaparición? Pensemos el Partido Liberal. Pensemos La democracia cristiana que está ahí. La democracia cristiana, el PPD. El PPD. Que no llegan a los 5% de votos. Evópoli. Evópoli que está raspando. Bueno, entonces con la nueva constitución esto quedaría saldado, ¿no es cierto? Esto, claro, se soluciona. Se soluciona, entonces eso es lo que tenemos que O el tema de la nuestros disminución auditores. o el tema de la disminución de parlamentarios. Por ejemplo, Claro. se aprobó en el Consejo, en el Pleno, 150 a 133, creo. 138. de 155 diputados, bajarla a 138. Sí. ¿Y alguien piensa que el Congreso mismo va a reducir sus propios asientos cuando están con la calculadora en la mano? Pero por Esto es supuesto. un problema que nosotros vimos durante años cuando se discutía el tema del límite de la reelección. Que al final se aprobó por una cuestión, porque en pleno auge del estallido social se logró un acuerdo transversal, pero muchas personas que iban a la reelección y veían que con esa norma se le iba a afectar, evidentemente votaron en contra, ¿no? O sea, ¿quién va a votar a favor de que no pueda seguir? No puede postulando? reelegirse, claro. Entonces, los problemas del sistema político los tienen que solucionar, o es mejor que lo solucione instancias constituyentes, justamente porque si no se le da el trabajo a los incumbentes. Por eso yo pienso que es un gran aporte, es un gran avance lo que ha hecho el Consejo Constitucional y la Comisión de Expertas respecto al sistema político. Y diría que eso es uno de los temas donde transversalmente hay más acuerdo. Claro, hay algunas cuestiones que se discuten. Yo diría que el tema de la paridad es un tema... Sí, todavía está como en duda. Sí, pero esto, voy a llegar a ese punto, pero si uno lo pone en términos más amplios, porque se ha sido muy injusto igual con el Consejo Constitucional y la Comisión de Expertas, con este segundo proceso. Y algunos han tratado de equipararlo a lo que fue la antigua convención. Exactamente. Así es lo que acá hay una pasada de máquina en sentido contrario. Claro. Pero esto Lo que no es así. No, es que yo creo que hay una deshonestidad intelectual increíble en quienes hacen esas afirmaciones, porque o no leyeron el antiguo proyecto constitucional, una de dos. Porque... ¿O no les interesa aprobar esta? O no le interesa, pero es que estamos hablando de que la propuesta anterior dividía a Chile en 11 naciones, 12 más la nación 13. chilena. Yo ahí en verdad yo escribí en 13, pero en verdad eran 11 más 1, claro, porque son 12. Más la que establezca la ley. Sí, se podían crear más todavía. Había sistemas de justicia paralelo. O sea, el Poder Judicial, Totalmente. ya no se llama Poder Judicial, se llama Sistemas de Justicia. Existía la autonomía territorial indígena, es decir, que pueblos originarios crearían a sus propias especies de comuna, donde ellos iban a ejercer derechos de autogobierno. Yo creo que recordarle a esas personas que piensan que es lo mismo este proceso del anterior, que el 4 de septiembre, que se celebró ahora el triunfo del rechazo, etcétera, después de un año, en la propuesta constitucional anterior,
cumplido un año desde su aprobación, es decir, el 4 de septiembre, de este año. se hubiese tenido que conformar la comisión que iba a estar encargada de analizar la repartición de tierra para todos los pueblos originarios. O sea, estamos hablando de ese tipo de cuestiones. Y hoy día no hay plurinacionalidad, hoy día no hay sistema de justicia. El proyecto anterior eliminaba el Senado. Claro. O sea, eliminaba el Senado, derechamente. Entonces el punto es que esta constitución anterior, digamos, iba contra las instituciones, iba contra la Constitución. Querían Era refundacional. Era una propuesta refundacional. Claro, para hacer una asamblea constituyente. Porque eso era. Efectivamente, era una refundación de las instituciones chilenas y esta propuesta le podrá gustar más o menos, pero en ningún caso se asemeja a eso. Y de hecho yo diría que mantienen en un 80% al menos la tradición constitucional chilena con todos los avances, con todas las mejoras que han existido en los últimos años. Y además toma lo que es el Estado Social y Democrático de Derecho, que es una de las banderas de la izquierda del oficialismo, que se puso en la Comisión de Expertos. Claro, en la Comisión de Expertos se puso también en la propuesta rechazada el 4 de septiembre. Pero, claro. pero se compatibiliza también con los principios de derecha, porque hay que tener ojo ahí porque hay muchas personas que empiezan a votar rechazo por el tema de las 12 bases, ¿no? Que como recordemos son estos bases de acuerdo que acordó el Congreso que debían ser respetadas por la Comisión Experta y por el Consejo Constitucional, de modo tal que de cierta forma es como se preconfigura el contenido de la nueva Constitución. O sea, hay ciertas cosas que iban a estar. No partimos de una hoja en blanco. Claro. No se partió hoja en blanco. Ahora es verdad que de esos 12 bases hay algunos que yo creo que nadie en Chile estaría de desacuerdo. Justamente lo que estamos hablando ahora. Que hay que entender que esos 12 bases en gran parte, el 90%, fueron hechos justamente no en contra de quien iba a integrar el Consejo. O sea, alguien dice, no, que estas 12 bases atentan contra el Partido Republicano, que no, pero si estas 12 bases fueron puestas antes de que se hiciera la elección. Lo que ocurre, estas 12 bases son una respuesta justamente a las ideas refundacionales de la Convención. Sí. Por ejemplo, se pone tope al tema de la plurinacionalidad. Se establece que la nación chilena es única e indivisible. Exactamente. Que el Estado chileno es unitario y descentralizado. Justamente para que no se pueda optar por esta forma de Estado regional, Estado regional. que llamaba la Convención. Entonces, unitario, descentralizado. Se establece también la separación de poderes, que va a haber un sistema de justicia, un poder judicial. La permanencia del Senado. Se mantiene el Senado. O sea, en el fondo, las 12 bases son una respuesta a la Convención, no a quienes hoy día están en el Consejo. Entonces, quienes hoy día ven una amenaza en estas 12 bases, yo creo que lo hacen mal. Y digo eso porque hay una de esas bases, que es la número 5, que es el Estado social y democrático de derecho. Que hay quienes piensan que este Estado social se parece como se parece a socialista, Estado socialista. Claro, Y no es así. El Estado social lo único que dice que el Estado tiene que tener mayor presencia en los distintos ámbitos de la vida, cuestión que no es incompatible con algunos principios que son propios de la derecha. De la libertad. Y de hecho, tan es del así. privado, Y tan es así. de los padres. Y esto no es no, es que alguien puede decir, esa es tu interpretación. No, es que no es mi interpretación, porque si uno ve lo que se ha aprobado en el Consejo Constitucional, la libertad de elección está garantizada. Está garantizado en materia de pensiones, en materia de salud, en materia de educación, que ¿puede actuar el Estado? Sí. O sea, ¿podría eventualmente la ley crear una AFP estatal? Sí podría, pero no podría haber monopolio estatal. Claro. ¿Qué era lo que hacía la Convención pasada? La Convención pasada decía que iba a haber un único sistema estatal de pensiones. Aquí hay Estado y privado. Pero, o sea, Estado y privado. Pero el Estado quizás no está, porque eso una ley verás está. A veces no es necesario que esté. Lo que sí está garantizado es que va a estar lo privado. Sí, y eso es lo que a uno lo tiene que importar. Miren, yo no tengo ningún problema. Exactamente. Yo no tengo ningún problema con que haya colegios públicos. Pero yo creo que haya colegios privados que tengan también su propio proyecto educativo. Claro. Y quiero también yo tener la posibilidad de yo poder escoger si mi hijo va al público o al privado. Claro. Yo creo que en eso no hay problema. Y eso justamente, por eso digo que hay Estado social y democrático de derecho, es decir, vamos a tener, y también se establece el principio de progresividad en el financiamiento de los derechos sociales, que en otros países ha traído problemas, y es cierto. Y quienes dicen, no, pero que esto está mal, porque significa que cada vez hay que gastar más en derechos sociales. Oigan, pero los derechos sociales son educación, salud, pensiones, vivienda. Es evidente que la plata pública tienen que ir a eso. O sea, el problema sería que la plata pública no estuvieran yendo a eso. O se pierdan. El punto No también sabemos a dónde. es que se pierdan en fundaciones y que no hacen la pega. Ahí está el problema, que se tiene que utilizar eficientemente. Ahora, es verdad quienes dicen que estos principios lleva también en algunos países a que quiebren porque se gasta tanta plata y después como eso no se puede volver atrás, significa que se pierde la cuenta sobre el control sobre la cuenta fiscal.
Bueno, por eso justamente se complementa con un principio de responsabilidad fiscal. O sea, casi todos los cuestionamientos que uno puede tener en algunos de estos conceptos, creo yo que adecuadamente, de manera muy acertada, la Comisión de Expertas y luego el Consejo Constitucional lo han arreglado. O si no, si la gente tiene dudas, o no tiene sentido común, ¿quiénes hoy se oponen más radicalmente a esta propuesta? Daniel Jadwe y el Partido Comunista. Ya dijeron derechamente que van por el rechazo. Absolutamente. O sea, ¿por qué si que la norma del Estado social y todo lo que hemos hablado diera posibilidad a un monopolio estatal en ciertas áreas de la vida, ellos no estarían en contra? Ellos están en contra justamente por lo que estamos hablando, porque se resguarda a nivel constitucional la autonomía de los privados para tener proyectos educativos, para administrar pensiones, para tener servicios de salud, y así suma y sigue. Pero, Víctor, ¿tienes algo que aportar? Porque la verdad que creo que esto, la verdad es que la gente no lo ha entendido. Esto de no estar informado es que la gente no ha entendido, porque creo que han hecho mucho más acuerdos, han hecho mucho más, han logrado mucho más objetivos propuestos, y yo creo que efectivamente aquí se ha logrado una bastante buena constitución. Ahora, yo creo que cada uno tiene que ir viendo qué es lo que a mí me interpreta una constitución. Del anterior, ¿no es cierto? No nos interpretaba esto es lo que acaba de nombrar Maximiliano, tú también, ¿ya? Y entonces no nos interpretaba a mí como ciudadano común y corriente. Sin embargo, en esta hay muchas más cosas que sí me interpretan, porque yo quiero la libertad, yo quiero la salud, yo quiero la educación, yo quiero un sistema político acotado, etcétera, etcétera. Entonces, si hay cosas que me interpretan, ¿por qué yo debería estar en contra? Ese es el punto. ¿Por qué debería estar en contra? Entonces, en una entrevista que le hacen a Beatriz Hevia, ¿no es cierto?, la presidenta del Consejo, dice, hay muchas más cosas, y esto no es solo un acuerdo republicano, porque la gente está convencida que esto es un acuerdo republicano. No, es republicano, Chile Vamos con todo, Aldo Valle incluso, Partido Socialista estaba de acuerdo. O sea, se han votado muchas enmiendas, muchas cosas a favor, digamos, pero en grupo, o sea, todos de acuerdo. Entonces no es que solamente republicanos lleguen e impongan. Republicanos no ha llegado, no ha impuesto nada. Republicanos ha dicho esto es lo que habría que cambiar, junto con Chile Vamos, junto con varios partidos. De acuerdo. Señalar que primero, para aprobar normas se necesitan 30 votos dentro del Consejo Constitucional. Perfecto. Republicanos tiene 22. Es decir, no puede aprobar normas por sí solo, ¿no es cierto? Necesita que Chile Vamos, necesita que la UDI, que Evópoli, que RN se sumen. Lo que sea, ¿no? Entonces, claro, va con el sello republicano en la Constitución, porque, inicio, digamos, claro, por así decirlo, propuesta. Porque es imposible que Republicano haya obtenido el triunfo que tuvo el 7 de mayo con 22 de 50 consejeros y no imponga su sello, pero de ahí para decir que se está llevando la pelota para la casa, como se decía antes, decir que lo mismo que el proceso anterior es, como decía Maximiliano, ser ya deshonesto intelectualmente, porque eso no es lo que está ocurriendo. Gran parte de las votaciones que han tenido en el Pleno del Consejo son unánimes. No la gran mayoría, pero digamos que cerca de un 40, cerca de un 50%. Y además se recoge mucho de la propuesta que redactó en un inicio la comisión experta, porque yo quiero recordarle a la gente que aquí hubo un trabajo previo antes de que se constituyera el Consejo, que partió en marzo, donde 24 expertos electos por el Congreso Nacional hicieron un anteproyecto donde trataron de ponerse de acuerdo en muchas cosas, y en algunas no alcanzaron a ponerse de acuerdo. ¿Y qué dijeron? Esto se lo vamos a pasar a los consejeros, que son las personas que van a ser electas por la ciudadanía. Entonces, decir, yo quiero solo el borrador de los expertos, no me parece que sea correcto. ¿Por qué? Porque hay muchas materias que no se abordaron porque no habían acuerdos. Entonces, ahora se están llenando esos vacíos, a algunos les gusta, a otros no, como por ejemplo la propiedad de los fondos de pensiones. Se establece que son ahora de los trabajadores la propiedad de los fondos de pensiones. Se establece también que no pueden ser expropiados esos fondos. Y se establece que además, una vez que la persona, claro, cuando fallezca, son heredables y pasan a sus hijos, a su señora, a su familia, ¿no? Entonces, señalar que el Partido Republicano está haciendo una pasada de máquina, creo que es un poco exagerado. Y también señalarle y contarle a la gente que el proceso no está cerrado todavía, queda tiempo. Ahora, hasta este sábado, tienen plazo el Pleno del Consejo Constitucional de entregar todas las votaciones para pasárselo a la comisión experta, estos 24 expertos electos por el Congreso, que le van a hacer observaciones al texto. Entonces también ahí se va a marcar un punto y decir, miren,
ustedes quizás se pasaron en esto, quizás esto no está así, y el Consejo luego va a recibir esas observaciones y las va a votar y va a determinar si es que a ellos le hacen sentido o no. Entonces todavía queda negociación y también llamar a la gente a informarse lo más posible. Víctor, ¿cómo ves tú eso? ¿Cómo ves tú eso que va a pasar este sábado? ¿Lo ves con posibilidades? Yo lo veo optimista. ¿Por Ya. qué? Porque he visto en las últimas semanas, la semana pasada, ahora el fin de semana, la voluntad de Chile Vamos y de republicanos de juntarse con todas las fuerzas que fueron por el rechazo. El septiembre. Demócrata, amarillo, todo eso. Demócrata, amarillo. Claro. Amarillo estaba diciendo Isidro Solís. Por fin Claro. estamos conversando. No habíamos conversado y eso es conversaciones muy bueno. Eso es lo que se quiere. Para meterle la cuchara, solo para complementar, Dale. esto también muestra que no hay pasada de máquina. Porque piense que el año pasado, uno ya sabía más o menos, en mayo, que el rechazo ya iba inevitablemente por el rechazo. O sea, ya estaba aprobada la plurinacionalidad y estaba aprobado el tema de los sistemas de justicia. El aborto libre. Aborto libre. Uno ya sabía, de aquí, este barco ya no me subo. Y no hay posibilidad de volver atrás porque no quedan más instancias de negociación. Se aprobó el pleno y se acabó. Acá hay muchas instancias de negociación, como dijo Víctor, viene de vuelta después el comité de expertos, después viene de vuelta al pleno. Si no hay acuerdo, después se arma una comisión mixta con 6 personas que son del Consejo de Expertos y 6 personas del Consejo Constitucional. O sea, hay todavía mucho camino. Y si en esa comisión mixta no hay acuerdo, puede volver a la comisión experta para que reformulen sus propuestas. Entonces hay etapas de revisión. Hay muchas etapas en muy poco tiempo, pero el punto a lo que quiero ir es lo que dice el Víctor, que es la cuestión más política, señales políticas. Si es que esto fuese una cuestión refundacional, no habrían nudos que destrabar. Y hoy en día los nudos no son una cuestión que sea tan imposible llegar a acuerdo. Los nudos son básicamente 5 o 6, pero no son más que eso. Está el tema de que se cambió una palabra en el aborto, que la Constitución protege la vida del que está por nacer. Ahora dice ¿a quién en vez de qué? Claro. Algunos dicen, oye, pero esa cuestión va a derogar las 3 causales, tiene problemas. La verdad es que no, nunca fue pensado en ese tono. La presidenta Bachelet ya está haciendo algo para trabajar en eso. Pero uno puede decir en el mejor de los casos puede decir ¿qué tiene de malo? Dejémoslo, ¿qué? Si total, y dejemos la situación actual, que yo creo que incluso si uno lo ve en términos políticos, la inmensa mayoría de los chilenos no están ni en contra al favor a todo evento, ni a favor del aborto a todo evento, sino más en ese nivel intermedio. Yo creo que si uno hoy día hace una encuesta, la mayoría diría, dejémoslo como está, 3 causales. Bueno, dejémoslo como está. Yo creo que es un costo que es bien transaccional. Es pagable. Además, que es parte de la ley. Eso Claro. Porque es la situación actual. Es la situación actual. El tema de las contribuciones, esa cuestión también han habido algunos cuestionamientos. Yo creo que también poner el tema sobre la mesa, en el sentido de que nunca se habla de municipio, nunca hay una discusión tributaria es tan fundamental sobre pero qué impuestos se cobran, cuáles no. Pero es cierto que hay muchos municipios que se financian precisamente por las contribuciones. En algunos municipios el 80% de sus ingresos son por el Fondo Común Municipal, que son las contribuciones principalmente. Entonces, yo creo que eso se puede transar. El costo es bajo, si te das cuenta, porque no es quitar cosas de lo que hay hoy día. Son adiciones que si uno las saca, no crea, digamos, un desequilibrio institucional. Mi pregunta respecto a las constituciones, porque es lo que muchas veces hemos comentado aquí fuera de micrófono, esto de bajar las constituciones de la primera vivienda también nos significaría una forma de aumentar un poco tu pensión, de aumentar tus ingresos, porque la pensión, ¿no es cierto? Hay pensión garantizada universal, se intenta aumentar la cantidad de plata, digamos, que te den mensualmente. Sí. Pero si tú no pagas contribuciones, porque tú comprenderás que hay ciertas personas que son jóvenes, ¿no es cierto? Como ustedes siguen pagando, pero hay gente mayor, tercera edad, qué sé yo, que ya están jubilados, y más encima contribuciones que son onerosas, porque las contribuciones en este país son más o menos onerosas. Entonces, si tú tienes una primera vivienda y no pagas por eso, tal como dices tú, si no causa gran daño al municipio y a mí me puede causar, es una forma de subirme la pensión, no lo encuentro una mala idea en un principio. Puedo estar equivocada, ¿qué dicen ustedes? Aquí el problema yo creo que pasa más por la forma en la que se plantea el debate de las contribuciones, porque los impuestos y todos los tipos de tributos se tienen que, por lo general, en la regla general, es que se tienen que discutir y analizar, subir o bajar en la ley. El Congreso Nacional, no en la Constitución. Ese es el gran problema. El debate de las contribuciones puede ser muy amplio, podemos estar muy de acuerdo todos en que quizás son abusivas, que quizás no, pero eso es un debate que se tiene que dar en el Congreso. Es un problema de ley. No tendría que ser de Constitución. Claro. Dejémoslo a las leyes. Ese yo creo que es el debate de partida.
Y bueno, lamentablemente se tomó de esta forma una bandera que tomó Republicano, y lamentablemente ahí yo creo que se equivoca Republicano de la derecha. ¿Por qué? Porque ellos criticaron mucho la propuesta pasada de que tomaba muchos temas que debían ser Producto del Congreso, reglados por la ley en el Congreso Nacional, y que estaban y decían, no, esto es un programa de gobierno, se está tratando de hacer políticas públicas. Bueno, este es uno de los resabios que quedó del proceso anterior, donde determinados temas que tenían que ser regulados en la ley van a la Constitución. Hay quienes, por otro lado, dicen, oye, pero quizás esto se hizo estratégicamente. Ahora hay una moneda de cambio, ¿no? Ahora sí se sigue en este elemento. Pero lo que voy al punto anterior, estamos hablando de 5 cuestiones que son el costo de transacciones bajo, a fin de cuentas. No se está poniendo en riesgo la libertad de elección ni nada. Ni tampoco el Estado unitario, ni todas las cuestiones que uno podría decir a grandes rasgos que son fundamentales, digamos, para el centro derecha. Son cuestiones más bien accesorias, ¿no? De segundo orden, tercer orden incluso. El tema de la paridad es otro. Lo que yo te estaba diciendo al final es estamos hablando sobre los costos de transacción de algunos elementos que hoy están en la propuesta constitucional. Y hay uno que también se ha hablado mucho, que es el de la paridad. Que lo que establecía la propuesta de los expertos era una paridad 60-40. Es decir, que ningún género pudiese tener más del 60%. No era una paridad como se hizo en las últimas elecciones, que era 50-50. Era 60-40 la proporción. O sea, había cierto margen para que un sexo quedara sobre representado. Y además era transitorio, es decir, solamente iba a aplicar en los próximos 2 procesos electorales. Eso dijo el Consejo Experto. El Comité Experto, perdón. El Consejo Constitucional lo que hace es eliminar esa norma, porque entienden, y yo creo que legítimamente, y una posición muy válida, que cualquier corrección paritaria, sea por género, por lo que sea, es meterle mano a la urna. Absolutamente, eso lo conversamos aquí meses atrás y lo conversamos. Pero ahora bien, si uno dice... Está bien, hoy día la izquierda se está agarrando de un discurso para que se rechace esta propuesta, y básicamente esta es una constitución contra las mujeres. Ese era el eslogan, constitución contra las mujeres. ¿Por qué? Porque se cambió el quién por el qué, o sea, a chavo aborto, lo cual no es así. Y en segundo lugar, porque se elimina la paridad. Entonces es una constitución que afecta a las mujeres. Yo creo que desarticular ese mensaje, que es potente. O sea, uno puede decir que estará justificado o no, pero uno no puede negar que es un mensaje potente. Desarticular ese mensaje cuesta poco. Creo yo que no tiene nada de malo, y a mi juicio, por un tema de estrategia, yo mantendría la paridad 60-40. Por un lado, porque no es 50-50. En segundo lugar, si uno hubiese aplicado esta paridad de 60-40 en el último proceso electoral, no se hubiese alterado nada. Porque naturalmente ya no hay ningún sexo que tenga más del 60%, sin aplicar paridad. Y además es transitoria, por 2 periodos. Entonces, ya si estuviésemos hablando de una paridad rajatabla, 50-50 para siempre, ahí digo, no, esto tiene que ser transitorio, pero esto es transitorio, y aparte los porcentajes son distintos. Entonces, si a mí me dicen, mire, si el costo de transacción de volver a restituir la norma como está en la comité de expertos al 60-40 transitorio, implica que vamos a tener una constitución donde se articula este mensaje más de la izquierda de que es una constitución contra las mujeres, y aumenta la probabilidad de que se apruebe esta propuesta constitucional. En ese escenario, yo firmo el tiro. O sea, perfecto. Para mí, personalmente, es un costo de transacción muy pequeño. Y por eso pienso yo que cuando uno ve estos 5 o 6 nudos, y yo creo que eso, y toda esta vuelta para decir lo que dijo Víctor respecto a que se están dando ciertos gestos a ciertos mundos, o hay ciertos mundos que se han acercado a Amarillo Demócrata y que han tenido reuniones formales ya con algunos representantes de Republicanos, Chile Vamos, etcétera, es porque ellos quieren aprobar. Quizás todavía no lo sinceran. Exactamente. Ellos quieren aprobar, dicen, mire, yo estoy a esto a aprobar, a poquitito a aprobar. Denme un gesto y nos subimos al barco. Que lo necesitamos, o sea, se necesita a demócratas, se necesita a Amarillo a que empujen el mismo barco, si no el proceso difícilmente va a lograr la transversalidad necesaria porque ponen la franja electoral. O sea, no es lo mismo la franja electoral televisiva con Amarillo de un lado u otro. Alguien podrá decir, pues ¿quiénes son amarillos? Son un par de pelagatos. Oye, no son nada para un par de pelagatos. Pero potencial, el tema discursivo, no hay que desmerecer el aporte que hicieron para la campaña del rechazo. Totalmente. Revistieron al rechazo de transversalidad. Y hoy en día la única opción para que la apruebo gane es revestir al apruebo de transversalidad. Y se necesita ese mundo. Y ese gesto, a mi juicio, es un costo muy bajo. Víctor, se habló también aquí de un milagro, ¿no es cierto? El milagro que a mí me parece muy interesante. Maximiliano tiene una columna en el Mercurio de Valparaíso, efectivamente, ayer, que el milagro sí puede suceder, porque yo creo que esto que estamos hablando y que nos gustaría seguir hablando para que nuestros auditores se fueran informando de todo esto, puede revertir esto definitivamente, a pesar de que los números están muy escasos, algunos están muy mínimos. Sin embargo, hay una mayoría que nos preocupa, que es la gente que no sabe, no responde o no conoce nada. ¿Te fijas? Entonces,
Eso, cuéntanos tú. Yo me tomaría un poco de esa gente y también de la gente que, insisto, no está informada para que se dé ese milagro. ¿Y por qué milagro? Pregunta la gente. ¿Por qué? Si uno ve las encuestas, las mediciones desde el 4 de septiembre hasta hoy día, han sido todas muy malas a favor del proceso constitucional. Y eso se da por un hastío que existe de la ciudadanía a propósito de este tema. ¿Por qué? Porque se generó una cantidad o una enorme expectativa después cuando entró al apruebo de entrada, por así decirlo, el plebiscito de entrada, que fue 78-22, que nos vamos 2020, octubre de 2020. O sea, nos van a solucionar todos los problemas y todo. Y bueno, esa gente después se fue empezando a dar cuenta a poco que esta propuesta de que con la Constitución se iban a solucionar todos los problemas que llevaron al estallido social es falso, que le habían mentido a toda esa gente. Entonces, claro, volver a reencantar a las personas y reencantarla con responsabilidad. ¿En qué sentido? No decirles que esto va a ser una lista de deseos, que todos los problemas de la ciudadanía que tenemos se van a solucionar, sino que esta va a ser la base para que se solucionen los problemas, porque yo insisto, son mentirosos las personas que decían con la Constitución pasada, que pueden decir con esta, que se iban a solucionar los problemas sociales en Chile a propósito de una nueva Constitución. Y eso es completamente falso. Yo recuerdo la campaña del apruebo del año pasado, donde decían que con esta Constitución la corrupción no va a existir. Sí. O que no iba a tener que trabajar una persona que tiene 2 trabajos, ahora se iba a poder quedar con uno para poder mantener a su familia. Eso es ser deshonesto completamente. O que la delincuencia se iba a acabar porque hay un derecho, el derecho a vivir en barrio seguro, y con eso mágicamente ya no me apuñalan en la calle porque mire, le muestro la Constitución al delincuente y se abstiene, ¿no? Es una estupidez. Claro, entonces yo creo que tenemos que informar a la ciudadanía, pero tenemos que informarla con responsabilidad y con ponderación, de decirles, miren, esto va a ser una base para el Chile que viene, que no estamos pasando máquina, no estamos votando todas las instituciones y que queremos mejorar y retomar el rumbo que teníamos antes del 2019, que era un camino de Chile hacia el desarrollo. Otra cosa, y que hemos ido lamentablemente a retroceso. Mira, no quiero pautear ni nada, pero yo creo que hay otra cosa muy interesante de la... O sea, aquí estamos para lo que sea, pautear, informar, demostrar con hechos, o sea, porque la gente si quiere informarse, aquí están los hechos. Es que para quienes quieren ver, cuando entran a la página de fundacionpiensa.cl pueden ver la encuesta constitucional y también, como tú mencionabas, ayer salió un reportaje bien completo en el Mercurio Valparaíso. Bueno. Hay una pregunta que es muy interesante, que es la última pregunta de la encuesta y que nos pone en el escenario de que gane el rechazo. Claro. Y le pregunta a la gente, a su juicio, qué debiese ocurrir o qué escenario usted lo identifica más. El primero, nos quedamos con la Constitución actual y la reformamos, lo que sea necesario, o por otro lado, iniciamos un tercer proceso. La cuestión está bien empatada, está 45-43. Esta pregunta tenía 2 objetivos. Uno, de cierta manera, replica el plebiscito de entrada del 2020. ¿Te acuerdas que fue 80-20%? Por lo general, 78-22. 78-22. Pero en la región de Valparaíso fue 80-20. Sí. Perfecto. Sí, no, yo siempre tengo esta discusión porque con hartos colegas decían, no, hay que defender ese 2%, fueron 78-22, porque claro, no es poca gente, un 2%. Lógico. Pero acá en la región de Valparaíso fue 80-20. Y resulta que acá en la región de Valparaíso ya no hay un 80-20. Ya estamos hablando de un 45-43 en favor de quedarnos con la Constitución actual. Y esto es bien importante porque cuando se rechazó el primer proceso, muchos dijeron, no es necesario hacer un plebiscito entrar, no es necesario volver a preguntar nada a nadie. ¿Por qué? Porque ya el 80% ya dijo que querían una nueva Constitución. Como si que las preferencias de las personas estuviesen escritas en piedra y uno no pudiese, digamos, cambiar de opinión. Que es lo que estamos tratando ahora. Y que es justamente la base del principio democrático. Hacer elecciones periódicas precisamente para que la gente pueda cambiar de opinión. O sea, imagínate mañana Boric en 5 años más dijera, yo quiero seguir siendo presidente porque la gente votó por mí en el 2021. Ya está bien, pero el 2025 de seguro no le va a ir muy bien. Entonces, eso es justamente el fundamento del principio democrático, que la gente puede cambiar de opinión y que por eso hay que preguntar periódicamente a las personas sus preferencias. Eso es una razón, para mostrar que hoy en día la situación es distinta. Pero en segundo lugar, ojo, que quienes apuestan a rechazar este proceso para creer que las cosas o se quedan igual o van a cambiar, están jugando la ruleta rusa. Porque un 45-43 tampoco te da mucho, digamos, no te permite hacer una previsión tan precisa, sabiendo que hay un grupo importante de personas que o no saben o no responden. Entonces, yo creo que todos los incentivos políticos hoy en día están puestos para, ojalá, terminar de buena forma este proceso, con una constitución que si bien no va a representar a todos, en esto yo no quiero ser ingenuo, no le quiero decir a quien nos escuche hoy día una constitución que nos una y vamos a ir todos de la mano, con arcoíris. No va a pasar eso, el mundo probablemente el de siguiente va a ser muy parecido al actual,
pero sí es importante una constitución que convoque al menos a quienes el año pasado fueron por el rechazo. Eso es sano, yo creo. Lo digo, y con esto termino, porque no podemos perder de cuenta que yo creo que no hay que restarle digamos, el poder o, digamos, el significado al hito del 4 de septiembre del año pasado, que a mi juicio establece un nuevo clivaje que es ya no es Pinochet Allende, sino es apruebo o rechazo, con todo el significado concreto que eso tenía en términos institucionales. O sea, aquí no fue un rechazo o apruebo porque sí. Acá se rechazaron cuestiones de contenido que son muy fuertes, que en buena medida era el puerto de llegada de, digamos, la izquierda más radical. A eso aspiran. Esa es la victoria definitiva. Lo que se impidió fue una victoria definitiva de una institucionalidad radicalmente distinta. Y eso tiene que, ojalá esa fuerza del rechazo logren convergencia nuevamente, y ojalá el próximo gobierno también pueda agrupar, ojalá, desde demócrata hasta republicano. Esa fuerza del rechazo hoy se debería haber representada en el apruebo hoy, digamos en diciembre. Sí. Eso es lo que yo aspiro, lo que yo pienso. O sea, el rechazo. Ese es el desafío. Ese es el desafío, que efectivamente, si hubo tan grande rechazo, ¿no es cierto? Tan marea roja, como decía Mauricio Morales en la televisión en el Mega ese día, marea roja por los republicanos y qué sé, o marea azul, no sé. Decía, marea republicana. Que eso también se replique en diciembre. O sea, la gente, nosotros los que estamos informándonos, usted, señor auditor, que puede informarse a través de los medios, como nosotros la Radio Portales le informamos, y todos esos medios que están a disposición suya, la televisión, infórmese y diga, a ver, ¿qué es lo que me molesta de esta nueva constitución que están representando hoy? Me molesta que sean republicanos, me molesta que digan que el aborto sí, el aborto no. ¿Qué me molesta más? Que me dejen sin libertad de educación, que me dejen con libertad de educación para mis hijos, que me dejen con libertad de salud, que yo pueda elegir un sistema privado o público, que la AFP, etcétera. ¿Qué es lo que más me molesta? No hay nada de esto que me moleste, básicamente. El sistema político tal vez es lo que más les ha costado, ¿no es cierto?, ponerse de acuerdo. Pero para eso tenemos nuevamente la Comisión de los Expertos. Para eso después tenemos el Pleno, etcétera. Todavía nos queda un mes. Ahora, el trabajo ha sido muy arduo, hay que reconocer, porque si pensamos bien, nunca una Constitución se hace en tan poco tiempo y con tantos límites de fecha. Unas constituciones se hacen, digamos, con un tiempo más largo, más deliberativo, por así decirlo, y las fechas no son tan acotadas, porque aquí tiene que estar listo tal fecha, entonces, de hecho, a la Comisión de Expertos le faltó tiempo. Te fijas, y ahora aquí nos están diciendo, ahora tienen que presentar el sábado, y se nos la presentan, y de aquí al 14 de noviembre, la primera fecha para presentarla a nuestro público. Ahora, yo le digo también a nuestro presidente, por favor, presidente, póngase los pantalones, diga efectivamente, si usted va a estar de acuerdo, aunque no esté de acuerdo, haga, ¿no es cierto?, pública la nueva Constitución, cosa que todo el mundo pueda ir en la calle y sacar una Constitución, llevársela a su casa y leerla. O sea, nosotros tenemos que acordarnos de que hay que cobrarle la palabra al gobierno, como tú dices, porque el gobierno dijo el año pasado que cuando hizo todo eso, cuando hizo una gira nacional, yo vi al ministro Jackson acá en Valparaíso, repartiendo, firmando constituciones. En los metros de Santiago no había, en los metros iban proyectados en las estaciones artículos de la propuesta constitucional. ¿Qué decir del evento que se hacían afuera de la Moneda, donde se armaba un kiosco de entrega de constitución? Y el gobierno, con todos los cuestionamientos que se hizo de parte de la hoy oposición, y dijo, no, esto es información. En la Contraloría le dio la razón, dijo, esa era una campaña informativa. Entonces, como era una campaña informativa, si el gobierno está tan, digamos, preocupado de que la ciudadanía se informe, que así lo ha manifestado el presidente, entonces que haga exactamente lo mismo ahora, ¿no? Exacto. Eso es lo que correspondería. O si no, que diga, estoy en contra. Eso también es importante, porque el presidente también dijo, porque acá tampoco nos vamos a hacer los lesos. A Piñera lo tenían escondido para la campaña del rechazo, ¿no? Todos dicen que era como esta serie, como era Alf. Cuando la serie Alf, el extraterrestre, que cuando llegan visitas lo esconden. Todos decían que el presidente Piñera era Alf, porque cada vez que le sacaban el tema, decían, no, el presidente no opine, no aparezca. Y el presidente, hay que reconocerle que sí que... Le faltó un poco de fuerza a él. Pero también hay que reconocerle que se cuadró, o sea, se mordió la lengua. Yo creo que él quería hablar ahora igual era expresidente ahí. Claro, él era expresidente. Y en ese momento el presidente Boric, siendo presidente, dijo que él encontraba inaceptable que un exmandatario que haya representado la mayor investidura del Estado no haya dado su opinión respecto a un tema tan importante para los chilenos. Entonces sería bueno, lo mismo ahora. Hay que recordarle, y esto va a ser quizás una nueva voltereta, probablemente ahora va a tener un discurso distinto, pero si que él fuese realmente consistente con su discurso, él debiese
expresar y transparentar cuál es su posición, ¿no? Yo creo que hay una cuña más clara, que es la que cuando dijo cualquier constitución es mejor que la escrita por 4 generales. Bueno, y eso es el otro tema que yo Claro. tenía. Cualquier constitución es mejor que la escrita por 4 generales. Y Esos esta. 4 generales no escribieron la constitución. Fue un grupo de expertos, por así decirlo, que escribieron durante largo tiempo, tuvieron un proceso, lo pensaron esto. Claro. Y después entonces cuando se vio que eso no era tan representativo, vino el presidente Lagos y muchas enmiendas y fue firmada por él. Esta es la verdadera constitución de Chile, el año 2005. Esa En el constitución fo- de los 4 generales no fue. Pero en el fondo lo que dice Víctor es que si es que el presidente Boric dice que cualquier constitución, cualquier Eso cosa fue lo que él dijo. era mejor que una escrita por Sí, 4 generales. absolutamente, sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, como cualquier cosa es mejor, esto también es cualquier cosa. Mejor es mejor entonces. que lo anterior, claro. Entonces, todos los discursos, toda la retórica que utilizó el gobierno para apoyar la fallida propuesta de la Convención Constitucional son perfectamente aplicables justamente para aprobar esta propuesta constitucional. Pero ahora no, pues. Ahora no valen esos argumentos. Hay un consejero experto, Flavio Quesada, creo que hace clase aquí en Valparaíso, comisionado experto por el Partido Socialista, que antes de la elección del 4 de septiembre él dijo, no, la Constitución establece Estado social y democrático de derecho. Esa es una razón que por sí sola es suficiente para aprobar esta propuesta. Bueno, ese mismo Estado social, democrático de derecho está también en la propuesta que hicieron los expertos, está en la propuesta que aprobó el Consejo Constitucional con mayoría republicano. O sea, bajo su misma lógica, habría que aprobar esta propuesta constitucional. Perfecto, vamos a quedar aquí pendientes porque vamos a seguir tratando con nuestros amigos de la Fundación Piensa. Gracias Maximiliano, gracias Ignacio, Víctor, porque realmente este programa de día va a ser un poquito más corto porque viene fútbol más adelante. Así que agradecemos también a nuestro radiocontrolador Claudio Alvarado que nos acompañó esta tarde y muchas gracias. Muchas gracias a ti, amigos. María Eugenia, muchas gracias a Claudio y a todos los auditores que nos escuchan hoy Nos en la vemos el Portales. próximo lunes, Nos 16 vemos. ya porque el 9 es feriado, en nuestro programa Revelando, auspiciado por Asofar. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.